Yo creo que la referencia a Capriles es interesante por contraste, porque las cosas sí se pueden comparar cuando son distintas, justamente se comparan porque son distintas. Tienen que tener alguna base común para después establecer las diferencias. A mí me parece que lo distinto entre la Argentina y Venezuela es la permanencia en la Argentina de un conjunto de estructuras, de culturas y de organizaciones que vienen de lo profundo de la memoria, digamos así, del siglo XX. En Venezuela la crisis se devoró a los partidos políticos. Los partidos políticos quedaron, el Partido Socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez, que supo ganar elecciones, quedó a un costado de la historia en Venezuela, quedó barrido el sistema político. Acá, uno dice, desde el 2003 hasta acá pasó de todo, desde el 2001 hasta acá pasó de todo. Y sin embargo uno mira la tabla de posiciones que va a salir esta noche y va a tener una fuerza que, con muchos matices, con colores diferentes, es el peronismo, que va a ser, el peronismo kirchnerista va a ser seguramente la primera fuerza política. Y si uno dice, ¿cuál es la segunda fuerza política? Es todo el sistema solar que gira alrededor del radicalismo. No gira alrededor del radicalismo porque en muchos casos el radicalismo se puso a girar alrededor de Carrió, alrededor de Stolbizer, pero digamos, la masa de votantes de Frente Progresista Social Progresista, UNEN y todas esas historias, el corazón cultural es el radicalismo. Entonces, a mí me parece que para pensar el futuro político de la Argentina no se puede pensar en platos voladores que desembarquen y de golpe unan a todo un complejo de fuerzas, sino que principalmente hay que ver qué pasa con el radicalismo, que todo indica va a seguir siendo una segunda fuerza importante, y cómo influyen sino las elecciones de octubre en el futuro del peronismo, hasta qué punto la Presidente va a poder conducir un proceso de agrupamiento peronista alrededor de su figura central y de la sucesión que ella intentará tener. ¿Va a pesar tan decisivamente el resultado en la provincia de Buenos Aires en ese tablero? ¿Va a pesar menos? Nadie puede hacer un cálculo matemático sobre eso, eso va a ser la política, hay que ver a los actores, verlos moverse. A mí me parece que es muy interesante la política que queda, el panorama político que queda de esta elección, porque es muy difícil para todos. Para el oficialismo generar condiciones para un sucesor que pueda ganar, que pueda hegemonizar un nuevo proceso electoral, la verdad que es muy complejo. Tiene muchas herramientas, tiene mucho territorio, tiene muchos gobernadores, tiene mucha fuerza, pero es complejo. Ahora, para la oposición, lograr que la fuerza que vota al PRO con la ilusión y la cultura antiperonista termine votando a un peronista para candidato a presidente, nadie puede decir que no lo sea, la política lo dirá, pero tampoco se lo puede dar por hecho. La idea de que nació un candidato presidencial que van a ir Wiener, Ricardo Alfonsín y De la Sota, eso en todo caso puede ser un gran objetivo y seguramente van a trabajar mucho, no solo los actores directos, sino que algunos medios, algunos sectores empresarios y algunos medios van a jugar muy fuerte como vienen jugando. ¿Te parece? Ahora, jugar muy fuerte no quiere decir ganar, porque siempre en política, como en cualquier orden, hay más de un actor que quiere disputar. En este momento me convierto en un espectador de televisión y necesito saber cifras. Cifras. Están ahí. ¿Alguien la tiene con la tablet? A ver, ahí tiene... Cintia, ¿tenés? Bueno, no, ahora esperen que las busquen. No, estaban apareciendo ahí. Uribarri va ganando por 20 puntos. Yo quiero saber, La Matanza. No, todavía no están. Están los generales. 5% de metas tomate de tilo. Tranquilizar. Nos vamos a Glorias Argentina a comer un guiso. Conocés, Tranquilizar un poco. Los números que hay son que los ponían recién en la pantalla: Sergio Massa 31.97, Martín Insaurralde 27.43, Margarita Stolbizer 16.18 y Francisco de Narváez 11.27%. Sí, a mí me parece que el dato clave, creo, es ver realmente qué porcentajes de votos logra el Frente para la Victoria a nivel nacional y finalmente en la provincia de Buenos Aires, y a partir de eso ver, bueno, es la fuerza política estructurada que evidentemente tiene mayor fuerza a nivel nacional y que es una fuerza política. Después lo que vemos en el análisis que hacía Edgardo de las chicas, me parece que es que hay unas oposiciones políticas en la Argentina, no hay una oposición política, y a partir de ahí, cómo poder sintetizar un candidato, creo que falta mucho.
mucho, falta llegar a octubre, falta ver realmente y qué pasa en la provincia de Buenos Aires con los votos de Francisco de Narváez. Me parece que eso también es un dato, que actualmente, bueno, en las encuestas nadie le daba el porcentaje de votos que hasta ahora por lo menos están apareciendo en los cómputos a la alianza esta entre Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, que tiene 16. Que no se la dan nunca, por otra Nunca parte. se la dan, Nunca que eso la dan. siempre dice Stolbizer y tiene razón, nunca lo ponen, nunca en las encuestas lo ponen, Sí. y de Narváez aparece con un 10% de los votos. Hasta ahora no apareció de Narváez, vieron que están todos los búnkeres y iba no a preguntar aparece. porque no vi. De Narváez no También aparece. hay un problema en las encuestas, discúlpame, que hay un... Y es que, como pasa con las mediciones del rating, obviamente que en términos de cantidad de personas que viven, la capital federal y el conurbano tiene un peso tremendo. Ahora, si solamente se mira ahí, nunca te va a aparecer Margarita Stolbizer, porque la cantidad de intendencias radicales que hay en el interior de la provincia es fenomenal. Y ahí vive también mucha gente que masivamente vota. Bueno, pero es ahí. como el rating. Claro, Claro, por eso decía, no es Claro, que no lo miden aparece. mal, ni lo cuentan, No, entonces no después te sé. parece como una sorpresa, pero Ahora- bueno, ahí hay gente que vota también, y vota, bueno, en ese caso un voto como radical más tradicional, y Claro. Margarita está Ahora, tomando perdón, las todo técnicas, eso. capitalizan. las Claro. técnicas de medición, de cálculo de la votación previa, las encuestas, en realidad hoy hay una tecnología sociológica tienen. muy fuerte, por lo cual el lugar del error es mínimo. A veces se da un disparador extraordinario, una sorpresa en una determinada elección. Pero nosotros estábamos todos, los ciudadanos también, informados de cómo venía la elección. Y en realidad, las proyecciones daban más o menos los resultados estos. Sí. No es que haya una sorpresa colosal. No sé en las provincias, hablo de Buenos Aires o hablo de la capital. Nadie dudaba que el macrismo iba a ganar la elección. Nadie dudaba eso. A lo sumo queríamos saber cómo podía estar Pino Solanas o cómo... Y lo mismo pasaba en la provincia de Buenos Aires. Pensábamos, ¿verdad?, que Massa había crecido al principio, que después Insaurralde se había descontado, Sí. y había una tendencia al empate técnico. ¿Cuál es la deducción que hacen los periodistas de este panel y los demás allá también? La deducción es que según quien hablara de esa tendencia, notabas un interés. ¿El empate era más para acá o más para allá? Los empates nunca son iguales. Exactamente, esa es la verdad. A ver, Moyano me estaba haciendo cara. No, que me llamó la atención en la primera, yo no me equivoco, es toda la zona norte, ¿no? Sí. La Sí. primera- No, que le lleva más a Gana, por supuesto, pero menos de 20 puntos y 42%, y él venía de una elección, nada, un número que me llamó la atención, No se entendió. yo pensé No entendí. que Massa está sacando 42% del 8,45% de mesas escrutadas en la sección primera. Y la verdad, por ahí yo me había equivocado en mi imaginación, pero yo imaginaba que le iba a sacar Más. muchísimo más. Sí. Pero es muy cuenta grande, la última elección. las secciones son muy grandes, Sí. no son Claro. solamente el conglomerado de intendencias que él conduce. Pero se supone grande. que Yo no tiene- lo conozco la composición, pero es muy grande. Creo Abarca que mucho. Otro Pero dato imagínate. que sigue impresionando, me parece, en la provincia de Buenos Aires es que si uno suma, por más que son absolutamente distintos, pero suma, el voto peronista en la provincia de Buenos Aires es casi el 70% del voto de los electores. ¿Entendés? Claro. Entonces tenés realmente una fuerza política que ejerce el oficialismo, ejerce la oposición y que representa a tanta cantidad de gente. Pero lo también cual, representa los dos modelos de país que están claro, en pugna. por eso, bueno, Claro. eso es la Claro, complejidad del fenómeno del peronismo Claro. en la La Argentina, me pregunta parece uno- que... Claro, lo que dice Nora, que es así, eso pasaba también en la época de Menem y Duhalde. Cuando Duhalde se oponía a Menem, los dos peronismos eran los que ocupaban en general Sí, toda pero la... ahí eran y te diría que cuestiones, entre pero pa- en ese momento eran cuestiones de estilo, no cuestiones de proyecto. El proyecto de Duhalde nunca fue diferente al proyecto de Menem, era una cuestión del el libertino con el conservador. Claro, pero digamos que Claro, el mapa los matices eran eso. Claro, pero el mapa político estaba ocupado. La pregunta es si uno puede, puede decir que es peronismo el masismo. Uno puede decir que es peronismo el kirchnerismo. Y ahí no caben dudas. Hay muchos
elementos que no vamos a repetir y todos lo sabemos. Y lo que pasa que ahí ¿Pero te por qué metes... creemos que el masismo es peronismo? Y bueno, no, Y bueno, el porque es menemismo complejo, fue peronismo. Sí, también es complejo. Es un territorio en disputa. Es un territorio... Es un territorio en disputa. Muy complejo. Hay un peronismo, digamos, hay personas que razonablemente creen que el peronismo es, como decía Eva Perón, revolucionario o no es. Digamos, el peronismo en su etapa inaugural fue un proceso, un movimiento transformador. Ahora, después el peronismo pasó por muchas etapas de acomodamiento a regímenes autoritarios, proscriptivos, de negociación. Toda la estructura sindical se acostumbró a hacer grandes conflictos y grandes huelgas y también a negociar conquistas y no solo conquistas, sino en algunos casos prebenda. Todo eso se constituyó en una especie de ala burocrática que está muy trabajada. Cuando Perón estaba afuera, la pelea era entre la resistencia peronista, el ala más radicalizada con John William Cook y las burocracias que tendían más bien a negociar cosas con los gobiernos militares o con los gobiernos minoritarios surgidos de la proscripción. Esas dos almas siempre estuvieron en el peronismo y lo que ha ocurrido, me parece a mí, es que el kirchnerismo ha reconstituido la historia del peronismo, ha vuelto a traer al primer plano la historia más épica del peronismo, la historia más combativa del peronismo, y ha convencido de esa herencia a la mayoría de la población, y eso es lo que está en disputa. Yo la verdad es que creo que en ese conflicto, entre esas dos almas está el futuro del país. Yo no me imagino un país gobernado, lo digo así, sinceramente, y a riesgo de que me graben y después me pasen en otro programa que seguramente no será este. No me lo imagino, a Macri, a los globos amarillos gobernando el país me cuesta, salvo por el hecho de que tienen algunos personajes de ellos mismos, tienen personajes del peronismo que le garantizan presencia territorial y demás, pero simbólicamente me parece que si la fuerza política que desafía a Cristina y a su intento de sucesión no ancla en el territorio peronista, no tiene chance, esa es mi opinión. Claro, pero tienen que disfrazarse. No es disfrazarse, porque vos sos... Juanjo Álvarez es peronista, bueno, de Narváez, Eduardo Amadeo es peronista. Tiene una corriente de Narváez es otra cosa, cierto. Pero igual seguimos hablando... Oportunista. Oportunista. Sí, el partido oportunista, pero ahí me parece que... Oportunista. A mí lo que me parece ahí que, digamos, hay muchas cosas, hay que ver los números, ¿no? Finalmente, pero creo que si uno mira cómo le ha ido a de Narváez, yo en este momento pensando, digo, bueno, ¿cómo le fue a Moyano en esto? Y a Plaini. A Plaini. Claro. Digamos, esa opción de ese peronismo, ¿dónde quedó? Y ni qué hablar del Momo Venegas. Los números de Julio Bárbaro serían. Claro, eso, Julio Bárbaro con Piumato, ¿no? ¿Qué sacaron? Llegaron, yo no sé si llegaron al 1,5% para poder, sí, no lo 1,5. sé. Bueno, para poder participar en octubre. Voy a sembrar un poco el disparador para discutir un rato y divertirnos un poco seriamente. Para mí la revelación, a pesar de que venía anunciada como la crónica de García Márquez, es lo de Carrió. Que nosotros acá, voy a hablar por mí, así no los complico a nadie. Cada vez que pasaba un informe de Carrió, yo sentía que era abrumador, primero el grotesco que ella representaba en esos informes, estoy hablando de meses atrás, de años atrás, y de pronto, como si hubiera sido el ocaso, el desvanecerse de una ex líder, y de pronto viene a ocupar este escenario en la porteñidad. Un escenario ascendente en muy pocos meses. Los argumentos los deben tener ustedes, por qué ascendió. Pero estoy diciendo algo que no debo, no. Es eso.